Hola a todos. Vamos a definir cómo empezar a enfocar los tratamientos cuando, por ejemplo, estamos ante una crisis aguda, una lesión aguda, un traumatismo agudo, hablando del aparato locomotor, básicamente. Entonces, primero definamos qué es agudo. Agudo no es simplemente que duele mucho. Vamos a definir agudo como aquel problema, aquella lesión que ha tenido su origen en las 72 horas cercanas. Ha pasado hace media hora o ha pasado ayer o antes de ayer generalmente. Y lo vamos a tener en cuenta como que es la primera vez que le pasa, como que no es algo que le suela pasar, que sea recurrente. Porque si bien, por ejemplo, tuvo un esguince de tobillo ya hace 6 meses y quedó curado, o aparentemente curado, no quiere decir que ahora no sea agudo. Claro, se ha vuelto a torcer el tobillo, está en una situación aguda, pero sería una situación aguda recurrente, nuestro enfoque sería distinto. Es la primera vez y no suele tener lesiones ni problemas músculo-tendinosos articulares, y ha tenido, por ejemplo, un accidente de coche, una lesión o una ciática. Es decir, estamos ante una situación aguda, como algo excepcional o muy esporádico, muy de vez en cuando, y no cada vez con más frecuencia, y como digo, no recurrente. En tal caso, vamos a puntuar siempre el Tao Ma que nos actúe sobre esa zona afectada, sobre esa lesión, para desbloquear el Qi, para estimular la circulación de Xue, siempre contralateral, y en el lado afectado, el lado homolateral, vamos a utilizar el punto Xi, que ya hablaremos de ello, los que no lo conozcáis. Punto Xi, que es un punto de emergencia para desbloquear el canal sobre el cual se haya afectado, cerrando de esta manera el círculo de actuación sobre el cielo anterior y cielo posterior. Es decir, utilizar Tao Mas y utilizar puntos de canales principales. Imaginemos que la situación es recurrente, es una situación aguda recurrente, es decir, ha tenido más veces esta lesión o ha tenido otro tipo de lesiones o problemas agudos, y es algo que se va repitiendo quizá con cierta frecuencia o quizá con más frecuencia. Entonces debemos averiguar o pensar que hay un factor patógeno, viento, frío, humedad, calor, que está por ahí dando vueltas, y ese factor patógeno debemos identificarlo en qué canal está, si es viento, si es frío, si es calor. Es decir, puede haber un estado de debilidad de fondo que además cause el bloqueo, puede haber una éstasis de Xue. Es decir, ya el análisis ya es completamente distinto. Ya tenemos que pensar que en vez de utilizar el punto Xi, utilizaremos el punto Shu, de los 5 puntos antiguos, como ya veremos y describiremos para los que no los conozcáis. Pero también ahí ya tenemos que hacer una anamnesis, una historia clínica más completa para ver realmente qué se está cociendo de fondo. Igual que si esa crisis aguda, que ha sido la primera vez en la vida, resulta que no se cura en 1 o 2 sesiones. Si es curable en 1 o 2 sesiones, es un traumatismo de tráfico, no va a ser en 1 o 2 sesiones. Pero si se estanca el tratamiento, si no va como lo esperábamos, si no es suficientemente rápido, o a partir de esa lesión aguda que hemos tratado empiezan a aparecer otras, en todos esos casos, igual que en el agudo recurrente, vamos a pensar de dónde viene. Necesitamos ya todo el historial clínico para empezar a añadir las zonas etiológicas de fondo y, en caso de dolor, el punto Shu del canal afectado para hacer circular los factores patógenos. Esto, hablando en líneas generales, para que vayáis teniendo una idea de lo que tenemos que ir preparando de cara al presencial desde hoy, y más de temas que vamos a ir añadiendo ya como materia dada. Así que, nada, hacer este apunte y continuamos.